Gente de Reddit. ¿Qué secreto familiar descubriste que te dejó totalmente en shock? Mis abuelos viven en Oriente Medio y tenían una niña esclava. Básicamente, una familia empobrecida envió a su hija, que entonces tenía 12 años, a vivir con mis abuelos para que trabajara como sirvienta. Ella trabajaba día y noche y atendía a mi abuela. La pagaban por su trabajo, pero no a ella personalmente, sino a sus padres para que lo guardaran para cuando fuera mayor. No iba a la escuela y apenas sabía leer y escribir. Nunca me di cuenta de lo jodido que era esto hasta muchos años después. Tenía 6 años en aquel entonces, ahora tengo 21. Hablé de ello con mi madre y mis abuelos, pero esto ya es muchos años después del hecho, y me dijeron que me callara porque la gente lo malinterpretaría. Así que sí, ese es mi jodido secreto familiar. Pues sí, todas las familias de clase media de la India hacen uso de este tipo de mano de obra barata. Mi abuelo tuvo un sirviente doméstico al final de su vida, aunque él mismo le enseñó a leer y escribir. Más tarde, mi tío le dio un trabajo en su facultad de medicina como conductor de ambulancias, etc. Sé que ganaba un sueldo por ello y que enviaba transferencias a su familia, pero estoy seguro de que esto dista mucho de ser la norma. El coste de la mano de obra es tan bajo en la India que es trivial contratar a gente para que hagan sus tareas del hogar por menos de $1 al día. No es técnicamente esclavitud, ya que no puedes comprar y vender a la persona y están ganando un salario, pero me sigue pareciendo repulsivo. Pedito. Y, por supuesto, que conste que hay niños que trabajan de esta manera. La última vez que visité Delhi, la niña que venía todos los días a lavar los platos tenía quizás 12 años. No hay ninguna regulación del trabajo infantil y a nadie le parece extraño que una niña venga todos los días a hacer las tareas del hogar en lugar de ir a la escuela y estudiar como haría cualquier niño de clase media. Mi tío era un sanyasi de muy alto nivel para los Hare Krishna, grupo hinduista con sede en Nueva York. Como resultado, pasó más de 30 años viviendo en la India. Hacía toneladas de obras de caridad y, aunque tenemos puntos de vista religiosos diferentes, lo respeto inmensamente por todo el bien que hizo en el mundo. Falleció hace unos 6 o 7 años y, en su testamento, dejó más de $9.000 a una de sus escuelas favoritas de la India, que carecía de fondos suficientes para su funcionamiento. Mi tía, su hermana, fue nombrada una de las coejecutoras de su testamento. El otro ejecutor era uno de sus discípulos. Tras su muerte, ella falsificó la firma de su discípulo, retiró los $9.000 y los utilizó en unas vacaciones de lujo para ella, mi abuela y para su hijo. Se alojaron en hoteles de 5 estrellas y salieron cada noche a divertirse. Los niños de la India se quedaron sin nada. Me repugna. Mi padre gastó más de $100.000 en escorts durante los últimos 5 años de su matrimonio de 35 años. Terminó en divorcio. La mitad de las acompañantes eran transexuales en varias etapas de transición de hombre a mujer. Redactó reseñas online de muchas de estas escorts. Las he leído todas. Mi bisabuelo asesinó a uno de sus propios hijos. Mi familia estaba compuesta por un grupo de campesinos pobres sin recursos que tenían problemas para alimentar a sus hijos. Mi bisabuela estaba embarazada y no se enteró hasta el parto de que estaba embarazada de gemelos. La solución del bisabuelo fue golpear la cabeza de uno de los bebés contra el lavabo. Mi abuelo escribió una carta a mi madre en su lecho de muerte y esta fue una de las cosas que escribió en la carta. Cuando mi madre me lo contó, mi sangre se convirtió en agua helada. La pura maldad me impactó por completo. Tengo una historia algo similar. En Acción de Gracias, durante la cena, mi abuelo decidió de repente compartir una historia de sus días como médico. Tenía 92 años en ese momento y había perdido completamente cualquier tipo de filtro. De todos modos, dice que una mujer joven llegó a su hospital y se encontraba de parto. La ayudó a dar a luz y luego se dio cuenta de que sus padres no sabían lo del bebé y que ella tendría problemas si lo averiguaban. Su solución fue poner al bebé en la chimenea y olvidarse de él. Esta es la peor para mí. Una de mis primas nació como una melliza, pero su hermano nació sin vida. Sus padres fueron muy abiertos con ella sobre esto. Esta mujer, sin embargo, era una neurótica. Un día, en el autobús, estaba convencida de haber visto a su mellizo. Le dijo a toda su familia que estaban equivocados, que su hermano estaba vivo y bien, pero que obviamente había sido adoptado. Siguió viendo a su mellizo en el autobús y entabló conversación con él varias veces. Acabaron saliendo juntos. Así es, una mujer y alguien que ella creía que era su mellizo muerto empezaron a salir. Unos meses más tarde, rompen, solo para que ella descubra que, o no, estaba embarazada con el hijo de él. El embarazo continuó hasta que ella fue a la consulta para descubrir el sexo del bebé. Sinceramente, no sé cómo no lo descubrieron antes, pero resulta que este bebé no era real. Había tenido un falso embarazo. Había creído estar embarazada con tanta fuerza que su cuerpo se comportó como si lo estuviera. Embarazada del bebé de su mellizo muerto. A mi familia no le gusta hablar de ello. Mi primo cometió un asesinato múltiple de una pareja con un rifle delante de su bebé. Luego les robó el coche. Cadena perpetua. Mi madre me lo ocultó hasta que fui mayor, obviamente.
También, no es realmente un secreto, pero mi abuela jura que su hermano tuvo un romance con la chica de la caja de St. May Rises. No tengo ninguna prueba, pero la creo. Lo he buscado, y es una persona real que vivía donde él vivió mientras se encontraba en el ejército, Fresno, y hay unos cuantos chicos de suficiente edad con el apellido de ambos viviendo en la zona. Mi apellido no es nada común. No estoy orgulloso del primero, pero sí del segundo. Como cualquier familia, la mía tiene algunos trapos, pero creo que lo más jodido fue cómo me trataba mi hermana cuando éramos más jóvenes. Ella solía joderme, psicológicamente. Tenía unos 5 años y de repente empezaba a actuar de forma diferente y a decirme que yo no era real, que había muerto durante un accidente hace años, que nuestros padres habían muerto y que yo no había sido capaz de asimilarlo, así que me imaginaba que aún seguían vivos. Como un joven increíblemente influenciable, estas conversaciones siempre me hacían llorar y siempre ocurrían cuando mis padres estaban fuera la mayor parte de la noche, dejándome solo en la casa con ella durante horas y horas. Una vez que crecí y comprendí que solo era una zorra, dejó de hacerlo. No creo que haya tenido efectos a largo plazo, pero aún recuerdo una vez que me miró fijamente con esos ojos fríos e insensibles y me dijo que yo no era real. Me sentí mal y empecé a sollozar y ella siguió mirándome. Mientras lloraba, apagó la luz de mi habitación y me encerró, diciéndome que pensara en lo que me acababa de decir. Descubrí a los 18 años que mi madre es una hija ilegítima. Mi abuelo y ella no están relacionados biológicamente. Durante años miraba las fotos de mis anuarios y me resultaba desconcertante que en la mayoría de las fotos fuera exactamente igual que un chico de mi clase. El parecido era asombroso. Resultó que era mi tío medio ilegítimo. A mi abuela se le escapó ese secreto una vez cuando estaba borracha. Nunca lo admitirá mientras mi abuelo siga vivo. Puede que quieras revisar tu comentario en esta sección para que sean correctos. La relación familiar que sugieres es posible pero poco probable. Así que un niño de tu edad era el hermanastro de tu madre. ¿Es eso correcto? Sí. Mi abuela tuvo a mi madre a los 19 años, con otro hombre que no era mi abuelo, y mi madre me tuvo a mí a los 18. Así que sí, mi abuelo debió engendrar a mi medio tío a los, supongo, 37 años. Fue el segundo hijo de esa relación. Creo que nos llevamos un año de diferencia, era joven para mi lado. No creo que esta mierda sea lo suficientemente sensacional como para que me la invente. Es solo un secreto de familia. La parte de la familia de mi padre está jodidamente loca. Son todos de Polonia y nunca he conocido a ninguna de estas personas. El abuelo cabeza de familia tenía una pierna falsa y solía contrabandear dinero a Polonia cuando era un país comunista y desesperadamente pobre. El gobierno lo descubrió y lo ejecutó en una plaza pública. El contrabando de dinero lo hacía mediante su pierna de madera. Tenía dinero porque vivía en América y tenía una granja. Pero lo que hacía era ir a Polonia y encontrar jóvenes y convencerlos de que les pagaría el viaje a América. Ellos le dan básicamente todo lo que tienen, él los deja vivir en su granja y ellos trabajan para él hasta que su deuda sea pagada. Algo así como una servidumbre por contrato. Pero lo que solía hacer era asesinar a estos hombres después de un tiempo cuando ellos consideraban que su deuda estaba pagada. Lo hacía con un bastón que tenía un pomo de latón, simplemente los cegaba y los apaleaba hasta la muerte. Luego hacía que mi padre y mi tío cavaran tumbas y enterraran los cuerpos. Luego volvía a Polonia y encontraba a más gente. Aclarar y repetir. No sé qué pasó con todo esto, pero todo esto ocurrió en los años 40. Pedito. El lado de la familia de mi madre también estaba lleno de locos, todos eran nazis. Ambos abuelos estuvieron en los campos de la juventud hitleriana desde la infancia y luego sirvieron como enfermeros o lucharon o hicieron lo que fuera para el partido nazi. Hay un fuerte sentimiento de racismo en todos ellos, especialmente en los mayores. Principalmente debido al hecho de que fueron adoctrinados con mierda racista desde la infancia en los campamentos de verano nazis. Mi tatarabuela fue una criada en la mansión de los reyes suecos y tuvo un romance con él. Soy de sangre real y no puedo decírselo a nadie. Mi madrastra asesinó a un tipo al cual le cortó el miembro y lo dejó abandonado en el bosque. Estamos tan dentro del interior rural del país que la policía que era amiga de ella era más o menos capaz de no darse cuenta de que había sucedido. Mi padre pasó la mayor parte de los años 70 y 80 ayudando a los policías a deshacerse de armas homicidas sobre las que no querían un juicio, intercambiando hierba con los policías y luego vendiendo las armas a cierta banda de motociclistas. Papá tuvo un matrimonio secreto antes de conocer a mi madre. 2 hijos con esta mujer los cuales conocí recientemente. Uno de ellos es un gerente medio moderadamente exitoso y el otro es un ex adicto a la cocaína que trabaja para gitanos irlandeses haciendo trabajos en efectivo.
Es un alcohólico abusivo que, de alguna manera, se las arregló para mantener un trabajo de alta dirección bien pagado hasta que se jubiló anticipadamente a los 60 años. Mi tío abuelo era un profesor del que se rumoreaba que tenía una relación con una alumna, lo que desembocó en un incidente, no sé exactamente lo que pasó en su casa entre él y unos alumnos, y finalmente se internó en un hospital psiquiátrico él mismo. Un día se marchó, ya que estaba allí voluntariamente, y de camino a casa se coló en la casa de los vecinos y se cortó la garganta en la cocina. Los propietarios llegaron a casa y encontraron a un desconocido desangrado en el suelo de la cocina. Yo mismo solía hacer buen dinero vendiendo kilos de coca a los traficantes de la calle. Me pillaron y, por suerte, me libré sin pena de cárcel. Mi hermano es un hombre violento. Mi abuela fue una gran fulana en su día. A día de hoy, mi madre y su hermana desconfían de si son hermanas al 100% o a medias. Mi abuela fue dada en adopción por haber nacido fuera del matrimonio, así que supongo que lo llevaba en los genes. Mi abuelo, por parte de mi madre, fue miembro de las SS. Me admitió haber hecho cosas inenarrables antes de morir. Tenía la paranoia de que lo descubrirían y lo juzgarían por crímenes de guerra o algo así incluso hasta el día de su muerte. No era un hombre feliz. El hermano de mi padre era un hooligan cuando era mucho más joven. Eso es todo, creo. Mi abuelo y uno de mis tíos asesinaron a su hijo/hermano porque el pobre bastardo era un adicto a las drogas y su adicción estaba dando mala fama a la familia. Mi abuela hizo la vista gorda y fingió no saber nada. Esto solo se sabe porque mi abuelo se emborrachó 15 años después y se jactó un poco de haber protegido el honor de la familia. Pedito. Algunas personas me han enviado un mensaje por privado pidiendo más detalles. Esto no ocurrió en Estados Unidos, sucedió en República Dominicana. La explicación de cómo murió fue extremadamente estúpida y todo el mundo ya sospechaba lo que realmente había sucedido. Nuestro abuelo dijo que murió al caerse de un árbol ser apuñalado con una rama al caer. Hace un par de años cuando se emborrachó y empezó a hablar del tema, dijo algo así como: menos mal que no tenemos a nadie que deshonre a la familia porque si no tendríamos que tomar medidas y esto ocurrió en un evento familiar. Tengo unos cuantos. A mi familia le encanta guardar las apariencias. Mi abuela no está muerta, solo está completamente loca y es violenta, así que mi madre nos dijo que había fallecido para que no tuviéramos que lidiar con ella. Tenía un hermano pequeño que murió al nacer y del que mis padres nunca me hablaron. Sí, esta fue una mierda bastante demencial. Tenía 2 años menos que yo. Encontré sus certificados de nacimiento y de defunción cuando ayudé a mi madre a revisar los documentos legales para sus archivos. En una nota similar, tengo un tío que murió de muerte súbita con el mismo nombre de mi padre. Así es, mi padre es un bebé de reemplazo. Encontré una foto en el armario de mi abuela, no la loca, cuando tenía unos 12 años de un bebé, quizás de 6 meses. En el reverso ponía Douglas, 1963. Pero mi padre nació en el 65. Se lo mencioné a mi abuela, pero no me dijo nada, así que le pregunté a la criada. ¿La moraleja de la historia? Las criadas lo saben todo. Pero mi padre no habría nacido si el otro Douglas no hubiera muerto, así que todo se resolvió, al menos para mí. Mi tío, hermano mayor de mi padre, estuvo casado durante 6 meses antes de casarse con mi tía. Su primera esposa decidió dejarlo y le robó todas las toallas de baño. Eso es todo. Ella no obtuvo nada en el divorcio según su acuerdo prematrimonial. Sobre ese tío, también pasó una semana en la escuela de negocios de Harvard antes de abandonar. Obtuvo un 800 en la parte de matemáticas del SAT, pero no pudo soportar la universidad. Ahora es el director general de una empresa multinacional de $1.000 millones que heredó de mi abuelo. Lo mejor, si mi padre no se hubiera casado con mi madre, sería el director general de dicha empresa. Se suponía que yo iba a ser un niño. Cuando nací niña, mi padre bebió hasta perder el conocimiento. Yo era una niña demasiado agresiva, así que mi padre, sin que mi madre lo supiera, hizo que me examinaran para ver si realmente tenía 2 cromosomas X. Los tengo, para que conste. Era una bebé tan linda que mi abuelo desheredó a mi padre. Mi madre estaba comprometida antes de conocer a mi padre, pero se separaron cuando él se alistó en la marina. Todavía son buenos amigos. Él también está pasando por un divorcio ahora mismo. Mis padres se separaron este año, y estoy bastante seguro de que acabará siendo mi padrastro. Mis padres solo tuvieron a mi hermana porque estaban intentando tener otro varón después de la muerte de mi hermano. Del mismo modo, si yo hubiera sido un niño, no lo habrían tenido. Mi madre se hartó de los abortos, 9 en total, y adoptaron a mi hermano pequeño. Mis abuelos son primos hermanos. De hecho, un buen número de nosotros se casó con primos hermanos o segundos. Mis padres llevan 19 años planeando su divorcio. Yo tengo 18 años. Estaban esperando hasta que su hijo se graduara de la secundaria. Probablemente no entré en la universidad por mi cuenta. Tengo un apellido relativamente reconocible en los círculos empresariales, pero probablemente no en la vida cotidiana, y algunas partes de mi solicitud se enviaron con el encabezamiento de la familia. Además, me presenté a la universidad 4 meses después de la fecha límite. Me pregunto cada día si realmente merezco estar aquí. Mi loca abuela tenía 19 años cuando tuvo a mi madre, mi abuelo tenía 32 años.
Los abandonó y dejó a mi madre con mi abuelo y solo volvió cuando quiso hacerles daño. Me parezco mucho a ella. Después de dejar a mi abuelo, salió durante unos años con un joven abogado que acabó convirtiéndose en el fiscal general de mi estado. Hice un club político en el instituto, acabé conociéndolo y me echó una mirada y casi se caga encima. Me apartó y me preguntó si era pariente de mi abuela. Mi abuelo, al igual que el anterior, se alistó en el ejército a los 16 años para salir del gueto de Pittsburgh. Esto fue justo después de la Segunda Guerra Mundial y parecía mayor de lo que era y tenía un diploma de escuela secundaria como prueba de edad, por lo que fue enviado a la ocupación de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de sus hazañas, tengo varios tíos y tías europeos. En fin.